Comienzo. Ya saben, cuando les nombre, por favor, habilitan la cámara y cuando hablen, miren a la cámara de su equipo, no miren su pantalla ni a otro lado. Siempre la cámara. Desidet, Denise, Buenas tardes, Inge. ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Se nota? Ya, ahora sí. Desidet, Sí, ¿cómo se define una caloría? una caloría es la cantidad de calor que se le proporciona a un gramo de agua para aumentar 1 grado centígrado su temperatura. Muy bien. Diferencia entre calor sensible y calor latente. Es que el calor sensible cambia su temperatura sin cambiar su estado. En cambio, el calor latente cambia el estado, pero en este caso no cambia la temperatura. Ya. Un ejemplo de calor sensible y un ejemplo de calor latente. De calor latente sería el hielo, que aumenta hasta llegar hasta llegar a su calor latente. Y en calor sensible sería el agua, ya sea fría o caliente, igual sigue en su mismo estado. Muy bien. Digo, entonces, cuando hable, mire a la cámara de su equipo, de su computadora, a su cámara. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia el proceso de los cuales la energía es transformada, pero no cambia. La energía es transformada en calor y el calor es en el trabajo o viceversa. Ya, diga la primera y segunda ley de termodinámica. La primera ley de termodinámica nos dice que el calor suministrado en agua es un sistema, o sea, termodinámico, es transformado en lo que es trabajo que está hecho por el sistema o también por la energía interna. En cambio, la segunda ley dice que el calor suministrado a un sistema no se convierte 100% en trabajo. Muy bien. Tres principios éticos. Proverbios 15:1 dice que la respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Proverbios 3, de 5-6 dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas las acciones y Él te ayudará en todo. Y Corintios 6:18, no tengas relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño a tu cuerpo que a cualquier otro pecado. Explíquenlo el último. El último es lo que mayormente nos enseñan desde pequeños o lo que nos enseñan en la iglesia, que nos dicen que lo correcto es llegar al matrimonio para estar con esa persona adecuada, ya que en la Biblia está como un pecado y eso es como que tú mismo te lastimas. Muy bien. Eh, eh, dos aspectos o tres, si quiere, positivos. ¿Qué le pareció la visita al museo? Estuvo muy bonita la visita. Escúchame, Sí, ¿qué le pareció la visita al museo? ¿Qué aspectos positivos ha podido observar o qué ha aprendido? yo aprendí, la verdad, varias cosas. Como yo no soy de Santa Cruz, como yo soy de Tarija, ha sido como que no estoy tan inculcada en lo que era la cultura, poder conocer un poco más a fondo, poder ver las cosas que ellos hacían con algunos propósitos, tenían sus cosas específicas. Aparte, conocer que de los mismos árboles, de las mismas plantas, podrían hacer también lo que eran sus chinelas o cualquier diseño. O había algo que me pareció curioso, de su propio cabello, cortaban como para hacer un collar y entregarle a esa persona que quería. Y esa persona, si se lo ponía, entonces era como que la aceptaba y se aceptaba estar con ella. Y fue muy bonito, había muchas cosas que no solamente mujeres, habían las cosas que hacían mujeres, hombres y hasta los niños en pintar los cuadros. Fue muy bonita la experiencia poder conocer un poco más a fondo lo que es la cultura. Entonces, valió la pena el esfuerzo de ir y aprender, ¿verdad? Sí, valió la pena. Bueno, que Dios la bendiga, tarijeña. Le cuento que también mi esposa es tarijeña y es muy buena gente.
Nada más, decirle hasta luego. Hasta luego, Inge, que tenga buen Aprobada. día. Alpire Andrés, Buenas tardes, ingeniero. ¿cómo está Todo Andrés? bien, Qué bueno. todo bien, ¿Cómo todo se bien. define el calor específico? El calor específico se define por la unidad de masa, por el grado de temperatura. Muy Calor bien. entregado por unidad de masa por grado de temperatura. Calor entregado por unidad de masa y grado de temperatura. Muy bien. Sí. ¿A qué se llama dilatación? Es a la extensión o compresión de una superficie de acuerdo a la temperatura. Muy bien, muy bien. Diga la primera y segunda ley de termodinámica. La primera ley dice que cuando se le entrega calor, cuando se le entrega energía a un sistema, se convierte en calor y ese calor se convierte en trabajo o si no en energía suministrada en el sistema. Energía interna. Muy bien. Sí, eso. ¿Cómo se define el rendimiento? El rendimiento. Mm, El rendimiento es la relación entre trabajo realizado por Bien, el calor suministrado. excelente, así es. 3 principios éticos. Dice la respuesta amable calma el enojo y la respuesta grosera hace que la persona se enoje más, ¿no? Que es Proverbio 15, versículo 1. Después dice, quien se rinde ante un problema carece de fuerza y de carácter. Ese está en Proverbios 24:10. Y después el de no tener relaciones sexuales prohibidas, porque ese es un mayor pecado y nos hace daño a nosotros mismos, que está en Corintios 1, del 6 al 18. Muy bien. Qué bien, Andrés. Bueno, otra situación interesante presentada en la visita al museo es que por lo menos algunos de ustedes, como usted, pude conocerle personalmente y por lo menos verle un momentito, porque eso ha sido también un aspecto muy bonito, muy positivo. Nada más. Listo, Qué bien, ingeniero. Andrés, que tenga buena Gracias. tarde. Elvis Arias, Buenas tardes, ingeniero. ¿cómo estás, Elvis? Más o menos. Más o menos. Me resfrié y no pude ir ayer al museo. Ah, ya, no te preocupes, hoy va a haber la información digital para que ustedes puedan también enterarse vía digital y hacer la tarea. No hay problema porque no todos han podido. Bien, ¿cómo se define una caloría? ¿Cómo se define una caloría? Una caloría es el calor suministrado a un gramo de agua para aumentar su temperatura a un centígrado. Muy bien. ¿Qué es el calor latente? El calor latente es la temperatura perdida o ganada que cambia su estado, pero no su temperatura. Bien. Un ejemplo de calor latente. El hielo, cuando se congela el hielo, el agua, que cambia su Bueno, estado. cuando el hielo cambia de estado de hielo a agua. Muy bien. ¿Qué estudia la termodinámica? Estudia la energía, estudia el proceso de la energía que convierte la energía en calor y el calor en trabajo y viceversa. Muy bien. En termodinámica, ¿cuándo se considera trabajo positivo y trabajo negativo? Se considera trabajo positivo cuando está realizado por el sistema y negativo cuando está sobre el sistema. Bien. ¿Cuándo se llama proceso adiabático? Proceso adiabático. Esa no me la sé. Cuando el calor es constante. Bien. 3 principios éticos. Elvis. La respuesta, una respuesta calmada,
calma Mira la cámara. el enojo y una respuesta. ¿Cómo? Cuando hable, mira la cámara de su equipo. Sí. Lo prohibido. No tengas relaciones sexuales prohibidas porque daña más al cuerpo que cualquier otro pecado. 1 Corintios 6, 18. El otro es... no sé, ya no me acordé lo otro. El carácter. El que se rinde ante un problema no demuestra carácter ni fuerza. Proverbio 24:10. Muy bien, Elvis. Nada más, que tenga buena tarde. Hasta luego. Bruno Strobel Anthony. Anthony Bruno Strobel. Presente, primero. Oye, te escucho tu música. Ya. Bruno, ¿cuál es la diferencia entre calor sensible y calor latente? Que el calor sensible cambia de temperatura sin cambio de estado, pero en el calor latente cambia su estado, pero no la temperatura. Muy bien. Diferencia entre calor positivo y calor negativo. ¿Cuándo es positivo y cuándo negativo? El calor positivo es el calor entregado al sistema. Y el calor negativo es el calor perdido por el sistema. Muy bien. Diferencia entre trabajo positivo y trabajo negativo. El positivo, el trabajo es cuando está, digamos, por el sistema, y el trabajo negativo es cuando está sobre el sistema. Muy bien, muy bien. Diferencia entre proceso isobárico e isocórico. El isobárico es el proceso donde la presión permanece constante. Bien. ¿Y el cuál otro me dijo? Isocórico. ¿Cuál era? Y el isocórico es cuando el volumen permanece constante. Muy bien, muy bien, muy bien, Anthony. 3 principios éticos. Juventud. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Después sería la confianza en Dios, que pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Esta se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Y lo que es la juventud se encuentra en Timoteo 4:12. Después la última sería lo prohibido. No tengas relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace mucho más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Este es Corintios capítulo 6, versículo 18. Muy bien, Anthony, Jesús Anthony. ¿Los del pollo solar son tus parientes? Obvio, y es mi pollo favorito. Del solar sí, es la familia Strobel, ¿no? No, nada que ver, no te comparo mi apellido. Ya, porque yo, conocí a un joven Strobel, que justamente eran dueños del pollo solar, por eso pensé que era algún pariente, pero bueno, si no, no, tampoco es problema. Bien, Anthony, nada más, que tenga buena tarde, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Caballero César Alejandro. Aquí estoy, ingeniero, ¿me puede ver? Sí, perfectamente. Ya. ¿Cuáles son las escalas termométricas? A ver, entre las escalas tenemos Celsius, Kelvin, Fahrenheit y Rankine. Muy bien.
¿Cómo se define el calor específico? Se define como la cantidad de calor necesaria para subir 1 grado de temperatura una cierta sustancia. Bien. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? Indica que aunque cualquier calor que le suministremos a un sistema termodinámico, este no podrá llegar a un rendimiento del 100%. Es imposible que llegue al rendimiento del 100%, mejor dicho. Muy bien. ¿En qué tipo de proceso termodinámico el trabajo es cero? No hay trabajo. Eso es en el proceso isocórico. Muy bien. 3 principios éticos. A ver, la persona, o mejor dicho, la respuesta amable calma el enojo, mientras que una respuesta grosera solamente alimenta la llama. Eso es Proverbios, capítulo 15, versículo 1. No permitas que nadie te desprecie solamente por ser joven. Al contrario, debemos de mostrar a los demás y ser un ejemplo para las demás personas y para que así vean, cuando vean nuestra forma de vivir, quieran ser como nosotros. Entonces, Timoteo capítulo 4, versículo 12. Y quien se rinde ante un problema no tiene fuerza ni carácter. Entonces, Proverbios capítulo 24, versículo 10. César Alejandro, ¿qué le Sí. pareció la visita al museo Artecampo? ¿Qué le gustó más? ¿Qué no le gustó? Me pareció la verdad bastante educativo porque justito también, como yo tampoco soy de acá de Santa Cruz, de hecho soy como ustedes, soy potosino, Ah, así cuando que son buena gente, hombre. no, me pareció bastante educativo la verdad conocer sobre las costumbres de la gente de acá realmente, más que todo conocer de mis propios compañeros, incluso de cómo algunos de sus ancestros hayan vivido, incluso tal vez ellos hayan experimentado varios de estos tipos de juegos o ver estos tipos de vestimentas o artesanías. La verdad, me pareció una forma bastante bonita de conocer más sobre esta tierra. Qué bueno, me alegra. Eh, ¿Vos juegas estos juegos en Z? Yo, Di la verdad, por favor. ya no tanto. Antes solía jugar más, solamente que ahora estoy metido en otro tipo de cosas. Más que todo, estoy tratando de aprender idiomas, así que ya no juego tanto como antes. Claro, yo sospecho porque tienes un sillón de los que juega muy cómodo cuando estás Sí, sentado. sí, muchas gracias. Sí, No, es cómodo, claro. pero realmente ya no juego tanto como antes y más que todo por la tarea todo el día estar acá sentado si quiera algo cómodo. Listo, buen examen. Que Dios te bendiga. Nada más. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Jorge Alejandro Carvajal. Presente, ingeniero. Hola, Jorge Alejandro. Buenas tardes. ¿Cómo se define una caloría? Una caloría se define como el calor suministrado a 1 gramo de agua para que éste eleve su temperatura a 1 grado centígrado. Muy bien, muy bien. Calor específico. El calor específico es el calor entregado por unidad de masa y grado de temperatura. Muy bien. Diga la primera y segunda ley de termodinámica. La primera ley de termodinámica nos dice que el calor suministrado a un sistema se transforma en trabajo realizado por el sistema y o en un incremento de la energía interna. Y la segunda ley de termodinámica nos dice que es imposible que una máquina térmica tenga un rendimiento del 100%. Muy bien. ¿Cuándo se llama proceso isotérmico? Isotérmico se llama el proceso en el cual la temperatura es constante. Muy bien. 3 principios éticos. El primer principio ético sería ¿cómo responder? La respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Está en Proverbios capítulo 15, versículo 1
La segunda sería carácter. Quien Se rinde. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Está en Proverbios capítulo 24, versículo 1. Y la última, la confianza en Dios, que dice, pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Ten en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Está en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Muy bien, Alejandro. También te vi en el museo. Comenta algunos aspectos positivos del museo, algunos que te haya gustado, que te ha impresionado. Lo que más me gustó fue la explicación que dio una de las guías sobre los ayoreos, que decían que era de los más discriminados hoy en día. Nos dijo que esto se debe a que ellos eran una tribu nómada y que el cambio radical que hubo en Santa Cruz en estos últimos 100 años les quitó su estilo de vida. Es decir, a diferencia de otros pueblos que fueron cambiando constantemente, de generación en generación, los ayoreos de una generación a otra tuvieron que dejar de ser nómadas. Eso me llamó la atención. ¿Y qué te pareció las esculturas y pinturas que hacen por sus Me costumbres? gustaron las pinturas que estaban en forma de ventana, ingeniero. En eso creo que voy a hacer la tarea que nos dio. Qué bien. ¿Y algún aspecto negativo del museo? Los mosquitos. Sí, justamente yo hoy día fui con el otro grupo y estaban echando repelente porque evidentemente con la lluvia y todo eso fue un aspecto bueno, muy circunstancial. Nada más, Jorge Alejandro, que Dios te bendiga. Hasta luego. Realmente, hasta luego, ingeniero. Clover Castro Bruno. Aquí estoy, ingeniero. Buenas tardes. ¿Cómo está? Clover. Con sueño. Clover Bruno Castro. ¿Diferencia entre calor sensible y calor latente? En el calor sensible cambia su temperatura, pero no su estado, y en el calor latente cambia su estado, pero no su temperatura. Muy bien. ¿Cómo se define el calor específico? El calor específico se define como la cantidad de calor suministrada a la unidad de masa. Y por grado de temperatura. ¿Qué estudia la termodinámica? Estudia los procesos donde la energía se convierte en calor y el calor se convierte en trabajo, y viceversa. Muy bien. Indique 3 ejemplos de proceso termodinámico. No, ni idea, ingeniero, me agarro ahí. ¿Qué es un sistema termodinámico? Sistema termodinámico. No, también, ingeniero, no razón. Si estuvo en la clase, y creo que mandé la grabación, yo dibujé una silla y dije, este es un sistema termodinámico. Ejemplo, una silla. Bueno, 3 principios éticos. ¿Cómo corresponder? Una respuesta amable calma el enojo, pero una respuesta grosera lo enciende más. Esto lo podemos encontrar en... Otro. Carácter. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Esto lo encontramos en Proverbios capítulo 24, versículo 10. Y la confianza en Dios. Confía en Dios más en lo que sabes. Tómalo siempre en cuenta en tus acciones y Él te ayudará. Esto lo encontramos en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Muy bien. Clover Bruno. Nada más, que tenga buena tarde. Hasta luego. Igualmente, ingeniero. Hasta luego. Benjamín Condori. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está, Benjamín? Bien. Ahora sí. ¿A qué se llama dilatación? Dilatación es el cambio de dimensiones que experimentan los cuerpos cuando cambian su temperatura. Muy bien.
¿Qué diferencia hay entre compresión y expansión de un gas? Compresión es cuando disminuye su volumen y expansión es cuando aumenta su volumen. Muy bien. ¿Cuándo se llama trabajo positivo y cuándo trabajo negativo? Positivo se llama cuando el trabajo es realizado por el sistema y negativo es cuando el trabajo es realizado sobre el sistema. Muy bien. ¿Se acuerda la fórmula de la primera ley de termodinámica? La primera ley... no, ingeniero. ¿Y se acuerda la primera ley? Sí, dice que el calor entregado al sistema se transforma en trabajo realizado por el sistema y o incremento de energía interna. Muy bien, eso es. La fórmula es calor entregado Q igual trabajo realizado W más delta U. Q igual calor suministrado se transforma en W más delta U. Bueno, ¿cuándo se llama proceso adiabático? Cuando el calor es constante. Muy bien. 3 principios éticos, Benjamín. El primero, de cómo responder. Una respuesta amable calma el enojo, una respuesta grosera lo enciende más. Proverbio 15:1. El segundo es carácter. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Proverbios 24:10. El otro, confianza en Dios. Pon toda tu confianza en Dios y no en todo lo que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Proverbios 3, del 5 al 6. Muy bien, muy bien, muy bien. Benjamín, nada más, que tenga buena tarde. Hasta luego. Luego, Miguel Ángel Cortés. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está, Miguel Ángel? ¿Todo bien? Todo bien, ingeniero. Qué bueno. ¿Cómo se define una caloría? La caloría es el calor suministrado para que 1 gramo de agua aumente 1 grado centígrado su temperatura. Muy bien. ¿Calor latente? Es el calor ganado o perdido de un cuerpo que sufre un cambio de estado, pero no un cambio de temperatura. Bien. ¿Ejemplo de calor latente? Cuando se enfría un utensilio, puede ser una cuchara, se mete al refrigerador, no cambia su temperatura. ¿O puede repetir la pregunta? No. Ejemplo de calor latente. Latente. Cuando el agua pasa de líquido a vapor. Muy bien, eso es. Bien. ¿Qué estudia la termodinámica? Estudia los procesos en los que la energía pasa a calor, el calor a trabajo y viceversa. Bien. ¿Cuándo se llama proceso isotérmico? Cuando la temperatura es constante. Bien. 3 principios éticos. La respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Proverbios 15:1. Quien se rinde ante un problema no demuestra ni fuerza ni carácter. Proverbios 24:10. Y pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Proverbios 3, del 5 al 6. Explícalo el último. Que no hay que creer que podemos hacer todo porque tenemos conocimiento. Al final siempre Dios tiene las respuestas a nuestras preguntas. Muy bien. Miguel Ángel, muy bien. Nada más, que tenga buena tarde. Buenas tardes, ingeniero. Gabriel Díaz. Presente, ingeniero. Muy bien, Gabriel. Diferencia entre kilocaloría y BTU. Ya. La diferencia sería que una kilocaloría es la cantidad de agua que se entrega a un kilogramo, la cantidad de calor que se entrega a un kilogramo de agua para que su temperatura eleve 1 grado centígrado.
Y un BTU es la cantidad de calor que se entrega a una libra de agua para que aumente su temperatura a 1 grado Fahrenheit. Muy bien. ¿Cómo se define el calor específico? Se lo define como cantidad de calor por una cantidad de masa por grados de temperatura. Bien. ¿Qué estudia la termodinámica? Estudia el proceso del cambio de energía a calor y de calor a trabajo y viceversa. Bien. ¿Por qué una máquina térmica no puede tener el 100% de rendimiento? Porque al momento de hacer el proceso de la máquina térmica siempre se pierde un poco de calor en el trabajo al momento de la conversión, y si lograra hacer eso iría en contra de la segunda ley de termodinámica. Muy bien. 3 principios éticos. Ok, el primero sería carácter, el cual nos dice que quien se rinda ante un problema no demuestra fuerza ni carácter, que eso está en Proverbios 24, capítulo 24, versículo 10. Lo otro sería cómo responder. Lo que nos dice es que la respuesta amable calma el enojo y una respuesta egoísta lo enciende más, en Proverbios 15, versículo 1. Y el último sería la juventud, que no se debe permitir que nos desprecien por ser jóvenes, sino que al contrario debemos dar ejemplo a los demás cristianos para que ellos al momento de oírnos y ver cómo vivimos, intenten ser igual de puros que nosotros, nos imiten el carácter amoroso y la confianza en Dios. Qué bien. Ojalá que lo apliquen bien, sí. Bien. ¿Qué carrera estudias? Ingeniería de sistemas. ¿Por qué? Porque al momento de darme a elegir las 3 opciones, fue la que más me llamó la atención cuando me la explicaron cómo era. Qué bien. Nada más, Gabriel, que Dios te bendiga. Hasta luego. Hola, ingeniero. Guisada, Edwin. Sí. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. ¿Cómo se define una caloría? Una caloría es calor entregado a un gramo de agua para que se eleve a 1 grado centígrado. Bien. Calor sensible. El calor sensible es un calor ganado o perdido con cambio de temperatura, pero sin cambio de estado. Muy bien. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia los procesos donde la energía se transforma en calor, el calor en trabajo o viceversa. Bien. Indique 3 ejemplos de procesos termodinámicos. No sabría decirle. Hemos visto mucho, pues combustión cuando se quema la silla, compresión, expansión, calentamiento, enfriamiento, todo eso. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? Nos dice que es imposible que una máquina térmica tenga un rendimiento del 100%. Muy bien. 3 principios éticos, Cristian. Carácter. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Eso está en Proverbios 24 días. Respuesta. La respuesta amable la respuesta amable la respuesta amable no se me olvide eso. La respuesta amable aplaca la ira. Las respuestas áspera enciende el furor. Porque es un conflicto, si uno habla fuerte, el otro fuerte, pues se pelea, ¿no? Y no vale la pena. Bien. El otro es confianza en Dios. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo que mucho que sabes. Ten en cuenta de Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Proverbios
3 del 5 al 6. Muy bien, Cristian. Nada más. Aprobado. Que tenga buena tarde. Buenas tardes, ingeniero. Marcos Guzmán. Presente, ingeniero, en un momento prendo mi cámara. Bueno. Listo. ¿Me puede ver? Perfectamente. Marcos Leonti, ¿cómo se define una caloría? Una caloría es el calor entregado a 1 gramo de agua que eleva su temperatura a 1 grado centígrado. Bien. ¿Qué es el calor sensible? El calor sensible es el calor entregado o perdido sin cambio de estado, pero con cambio de temperatura. Muy bien. ¿Qué dice la primera ley de termodinámica? La primera ley de termodinámica dice que el calor entregado se transforma en trabajo realizado e incrementa la energía interna del sistema. Bien. ¿En qué tipo de proceso el trabajo es cero? En el isocórico. Muy bien. ¿Cuáles son las etapas de un motor ciclo Otto? Si no me equivoco, son 4: explosión, comprensión, trabajo y escape. Muy bien. 3 principios éticos. Ya, el primero sería la respuesta amable, calma el odio. La respuesta grosera lo incita más. Eso está en Proverbios 15:1. El segundo sería que pon tu confianza en Dios y no te apoyes en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Eso está en Proverbios 3, del 5 al 6. Y el último sería a ver, me estoy equivocando, hay uno que me está olvidando. Ya, quien no supera un problema, no demuestra fuerza ni carácter. Eso está en Proverbios 24:10. Muy bien, Marcos. Nada más. Muy bien. Aprobado. Que te vaya bien. Hasta luego. José Daniel Guaya. Gracias, ingeniero. Que pase buena tarde. Gracias. José Daniel Guaya. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está, José Daniel? ¿Cómo se define una caloría? Es la cantidad, es la cantidad de calor necesaria que se le da a 1 gramo de agua para que aumente 1 grado Celsius. Muy bien. Calor latente. El calor latente es la cantidad de calor ganado o perdido con cambio de estado, pero sin cambio de temperatura. Muy bien. Primera y segunda ley de termodinámica. La primera ley de termodinámica dice que es el calor entregado al sistema se transforma en trabajo hecho por el sistema. Y la segunda ley de termodinámica dice que es imposible que una máquina térmica tenga un rendimiento de 100% porque eso causaría que cree energía nueva. Bien. ¿Cuándo se llama proceso isobárico? Cuando la presión es constante. Bien. 3 principios éticos. No se escucha. José Daniel, creo que se congeló la imagen. Hola, hola. Hola, ingeniero. José Daniel. Se cortó su internet, creo.
¿O fue el mío? Sí. 3 principios éticos. El primero sería la respuesta amable calma el enojo y la respuesta grosera lo enciende más. Proverbios 15:1. El segundo sería quien se rinde ante un problema no demuestra ni fuerza ni carácter. Proverbios 24:10. Y el último sería no tengas relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. 1 Corintios 6:18. Muy bien, José Daniel, nada más. Que tenga buena tarde. Gracias, ingeniero. Diego Iglesias. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está, Diego? ¿Todo bien? ¿Todo bien, ingeniero? ¿Y usted? Bien, bien. Diego, ¿qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia el proceso en el cual la energía se transforma en calor y este se transforma en trabajo y viceversa. Muy bien. ¿Cuándo el trabajo se considera positivo y cuándo negativo? El trabajo se considera positivo cuando es ejercido por el sistema y se considera negativo cuando es ejercido sobre el sistema. Bien. ¿Cuándo se dice calor positivo y cuándo calor negativo? El calor positivo es cuando el sistema gana calor y calor negativo es cuando el sistema pierde calor. Muy bien. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? La segunda ley de termodinámica dice que una máquina termodinámica no puede tener el 100% de su rendimiento debido a que siempre va a haber pérdidas y que si eso pasara es como si se creara energía nueva. Muy bien. ¿Puedes nomás bajar la mano? Creo que se escucha bien tu voz. Ya. Sí, ahí está mejor. Ya. ¿Cuáles son las 4 etapas del ciclo termodinámico? Compresión. Compresión. Era explosión, admisión y escape. Muy bien. Compresión, explosión, trabajo y escape. Diferencia entre proceso isobárico y proceso isocórico. El proceso isobárico es cuando la presión se permanece constante. Isocórico es cuando el volumen permanece constante. Muy bien, muy bien, muy bien. Diego, en la visita al museo, este grupo ha sido uno de los más numerosos como grupo, ¿no? Hay un buen número y seguramente ha sido tu gestión, porque vos administras el grupo y bueno, sí. Es muy interesante. ¿Qué aspectos positivos o qué te ha enseñado la visita al museo? Bueno, aspecto positivo es lo que nos estamos cada vez aprendiendo más, ¿no? Sobre la cultura y los pueblos originarios. Y aspectos negativos, la verdad que no le encontré aspectos negativos, ingeniero. Claro, evidentemente en la ciudad y aún en la formación profesional es importante la formación cultural y pues a mí me ha alegrado que hemos tenido esta oportunidad felizmente porque más bien se ha dado porque si no, el pasado año no hemos hecho nada de esas cosas. Bueno, nada más Diego, que Dios te bendiga, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Jaldín Jesús Javier. Buenas tardes, ingeniero. Una pregunta es que se me fue el wifi, no sé, por ahí es que me llamó antes. Acá G. Marco acaba de volver y acabo de volver a clase, por ahí se pasó mi nombre o algo. Oye, todavía me falta. Marco, no le he llamado. Ok, voy a esperar mi turno entonces. Escúcheme, Pacaje Marcos. Sin embargo, no tengo registrado el primero y segundo libro, no lo ha presentado, así que tiene que hacer para que dé el recuperatorio. Ok, muchas gracias. Entonces voy a hacer el libro. Perfecto. Muchas gracias. Jaldín Jesús Javier. Presente, ingeniero. Ah, ya. Ah, Jaldín, el de la voz de FM. ¿Cómo se define una caloría? Es la cantidad de calor entregada a 1 gramo de agua que eleva su temperatura a 1 grado Celsius. Muy bien. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia los procesos de
energía que se convierten en calor y el calor se convierte en trabajo. Y así, Diga unos 3 o 4 ejemplos de proceso termodinámico. el proceso de fusión, que es cuando cambia de gaseoso a líquido, creo que era, o de líquido a gaseoso. También el cambio del hielo, cuando cambia de líquido a, digo, de sólido a líquido. Y, y, y de agua a vapor también, cuando está el agua en la calle y se vaporiza con el tiempo. Muy bien. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? Dice que ninguna máquina térmica, que es imposible que la máquina térmica tenga un rendimiento del 100%. Bien. 3 principios éticos. Cómo responder. La respuesta amable calma el enojo y la respuesta grosera lo enciende más. Proverbios 15:1 y carácter. Quien se rinde ante tu problema no demuestra ni fuerza ni carácter. Proverbios 24:10 y confianza en Dios. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Proverbios 3 del 5 al 6. Muy bien. Nada más. Que tenga buena tarde. Solo bien. Hasta luego. Ivana Lenstorf. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Ivana. Bien, gracias. Se nota. ¿Cómo se define una caloría? Es la cantidad de calor que entregado a 1 gramo de agua eleva su temperatura en 1 grado centígrado. Bien. Muévalo su pantalla un poquito más o váyase un poquito más atrás. Apenas se ve su quijada. ¿Ya? ¿Ahí se ve? Está mejor, está mejor. Ya. Ahora se ve su rostro completo. Bueno. ¿A qué se llama calor latente? El calor latente es el calor ganado o perdido por un cambio de estado, pero sin un cambio de temperatura. Bien. Diga la primera y segunda ley de termodinámica. La primera ley de termodinámica nos dice que el calor entregado al sistema se transforma en trabajo hecho por el sistema o un incremento de energía. Y la segunda ley nos habla que es imposible que una máquina térmica tenga un rendimiento al 100%, ya que esto sería como decir que estuviera generando nueva energía. Muy bien. 3 ejemplos de procesos termodinámicos. 3. Una transformación que es experimentado un sistema de calor y temperatura. Puede ser cuando se derrite un hielo, la combustión de un trozo de carbón y una mezcla de gasolina para mover los pistones de un motor. Muy bien. 3 principios éticos. Sería el de no permitir que nadie nos juzgue y nos desprecie por ser jóvenes. Al contrario, tenemos mucho talento por demostrar y qué más bonito que ser visto por ser buenas personas o buenos chicos y que nos imiten por tener principios y valores. Eso está en Timoteo 4:12. También nos habla del carácter, que quien no muestra fuerza ante un problema, o sea, nunca demostrar debilidad ante un problema. Eso está en Proverbios 24:10. También hablamos de la confianza en Dios, de que tomar a Dios en todas nuestras acciones que hagamos, por más de que lo sepamos todo, siempre necesitamos de Él. Eso está en Proverbios 3, del 5 al 6. Muy bien, Ivana. ¿Cuántos hermanos tiene en su casa? Yo solamente tengo un hermano. ¿Mayor o menor? Menor. Menor. ¿Ha compartido con sus padres estos principios? Sí. Sí. ¿Qué le han dicho? En especial el de ser jóvenes, el de no juzgarnos por ser jóvenes. Mi papá nunca me han hecho a un lado por la edad que tengo al compartir un tema conmigo.
Qué bien, porque lo ha dicho de una manera perfecta y con seguridad, y me parece bien. Y es importante para los mayores como yo no menospreciar a la juventud. Yo le cuento muy brevemente que la casa donde vivo, que es una casa grande, lo decidió mi hijo cuando tenía 15 años, ¿no? Quiero una casa con estas condiciones. Yo no tenía dinero, pero buscábamos la casa. Al final encontramos la precisa. No tenía dinero. Y me dijo, préstese, papá. Y bueno, entonces tomé anticrético y pues es así. Entonces es importante también para los mayores que conozcamos estos principios. Y bueno, Ivana, muy bien. Aparte de que usted tiene una muy buena letra en sus trabajos, de eso me acuerdo porque su apellido es tan raro que me acuerdo. Lenstor. Nada más, que tenga buena tarde. Gracias, ingeniero, igualmente. Eduardo Mellado. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está, Eduardo? Todo bien. Bien. ¿Cómo se define un BTU? Un BTU es la cantidad de calor entregado a a una libra de agua que eleva su temperatura en 1 grado Fahrenheit. Bien. Diga las 2 leyes de termodinámica. Ok, la primera ley de termodinámica nos dice que el calor entregado a un sistema se transforma en trabajo hecho por el sistema y o energía interna. Y la segunda ley nos dice que es imposible que una máquina térmica tenga un rendimiento del 100%. Muy bien. ¿Cuándo se llama proceso adiabático y cuándo isobárico? Adiabático cuando el calor permanece constante y isobárico cuando la presión permanece constante. Muy bien. 3 principios éticos. El primero es sobre cómo responder. La respuesta amable calma el enojo y la respuesta grosera lo enciende más. Esto está en Proverbios, capítulo 15, versículo 1. El segundo es el del carácter. Quien se rinde ante un problema no muestra fuerza ni carácter. Proverbios, capítulo 24, versículo 10. Y el último se trata sobre la juventud, que no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás. Muy bien, Rafael Eduardo. Una pregunta. ¿Usted juega esos juegos por internet? Sí, ingeniero. ¿Cuánto tiempo dedica a los juegos? Por lo general, solamente fines de semana, unas ¿En serio? 2 a 4 horas. Sí. 2 a 4 horas los fines de semana. Claro, yo me doy cuenta por el sillón que tienes, que es mejor que el mío y es muy cómodo para los jugadores. ¿Cuánto te ha costado? Aproximadamente 1.900 bolivianos. ¿Pero pagaste vos o tu mamita? Lo pagué yo con algunos ahorros y algunas pequeñas cosas con las que conseguí dinero. Claro, está bien, ¿no? Evidentemente que la juventud pueda divertirse. Yo me estoy fijando aquí, tu promedio acumulado es de 62 del pasado semestre. Espero que ahora sea mejor y pues que Dios te bendiga. Nada más, hasta un buen examen. Gracias, ingeniero. Chao, Rafael. Hasta luego, ingeniero. Brian Méndez. Brian Méndez. Wilson Montaño. Presente, ingeniero. Ahora sí. Wilson. ¿Cómo se define una caloría? Una caloría es la cantidad de calor entregada a 1 gramo de agua, la cual se cambia la temperatura a 1 grado centígrado. Muy bien. ¿Diferencia entre calor sensible y calor latente? La diferencia es que el calor sensible no cambia su estado y la temperatura, en cambio, en la latente sí cambia su estado. Muy bien.
Primera y segunda ley de termodinámica. La primera ley de la termodinámica dice que el calor obtenido del sistema se transforma en trabajo y aumenta la energía interna. Y la segunda ley quiere decir que ninguna máquina térmica puede llegar al 100% de su capacidad. Muy bien. ¿Cuándo el trabajo es positivo y cuándo es negativo? El trabajo es positivo cuando el trabajo es realizado por el sistema y es negativo. El trabajo es positivo cuando el trabajo es realizado por el sistema y es negativo cuando es realizado sobre el sistema. Muy bien. 3 principios éticos. La que dice que debemos responderlo de manera amable para que la otra persona también para que la otra persona te devuelva una respuesta similar y que no se altere, digamos. Muy bien. ¿Otro? Y la otra es no tengas relaciones sexuales prohibidas, ya que eso puede afectar mucho más a tu cuerpo que cualquier otro pecado. En Corintios 6:18. Bien. ¿Cuántos van? Y después, la última es, van 2. Ya, falta una. Y la otra dice, quien se rinda ante tus problemas, sí, demuestra que no es capaz o que no es fuerte. Muy bien, Wilson. Es el Proverbio 24:10. Bien. Nada más. Aprobado. Que tenga buena tarde. Igualmente, ingeniero. Jóvenes, ya ha pasado 1 hora exactamente de que comenzamos el examen. Tenemos tiempo, nos faltan unas 5 personas. Así que les pido unos 5 minutos de descanso. Voy a tomar un cafecito para mantener buen humor. Y nos vemos de 5 minutos. Brian Rojas Vituria. Brian. Alan Franco Romero. Alan, ¿cómo se define una caloría? No se escucha nada, Alan. ¿Ya me escucha? Un poquito, ahora sí. Ya, decía que es la cantidad de calor que entregada a 1 gramo de agua eleva en 1 grado centígrado su temperatura. Muy bien. ¿Qué es la dilatación? Es el cambio de dimensiones que experimentan los cuerpos cuando cambia su temperatura. Bien. ¿Qué estudia la termodinámica? Estudia los procesos donde la energía se transforma en calor, el calor se transforma en trabajo o viceversa. Bien. Diga algunos ejemplos de proceso termodinámico. La compresión, expansión, combustión, enfriamiento. Muy bien. ¿Cuándo se llama proceso adiabático y cuándo isotérmico? Adiabático es cuando el calor es constante, isotérmico es cuando la temperatura es constante. Bien. ¿Cuándo el trabajo es positivo y cuándo negativo? El trabajo es positivo cuando es realizado por el sistema y el trabajo es negativo cuando es realizado sobre el sistema. Bien. 3 principios éticos. El primero es cómo responder. La respuesta amable calma el enojo y la respuesta grosera lo enciende más. Está en Proverbios 15:1. El siguiente es carácter. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter.
está en Proverbios 24:10. El último sería lo prohibido. No tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese es el pecado que más daño le puede hacer al cuerpo entre todos los pecados. Está en 1 Corintios 8:16. Muy bien, muy bien, muy bien. Nada más, que tenga buen día, Brian. Gracias. Alan Franco Romero. Bueno, acabo de darlo. Ah, usted era Alan Franco Romero, sí. Sí. Me confundí. El que no se presentó era Cristian Brian Rojas. Cristian Brian. Ya. El que no vino era Cristian Brian y puse su nota en casilla equivocada, pero está bien, gracias. Jorge Eduardo Rosell. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Rosell. Todo bien, ¿Cómo se gracias. define una caloría? Una caloría es la cantidad de calor necesaria para aumentar 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Bien. Diferencia entre calor sensible y calor latente. El calor sensible cambia la temperatura, pero no el estado. El calor latente cambia el estado, pero no la temperatura. Bien. ¿Qué es la dilatación? La dilatación es el aumento del volumen por la temperatura. Muy bien. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? Dice que es imposible que un sistema térmico tenga el 100% de rendimiento. Bien. ¿Cuáles son las etapas de un ciclo termodinámico Otto? Son admisión, compresión, expansión y escape. Trabajo y escape. Trabajo. Es Trabajo y importante el escape. trabajo. 3 principios éticos. El primero es el saber responder. Una respuesta amable calma el enojo, una respuesta grosera lo aumenta. Esto está en Proverbios 15:1. El otro es carácter. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Esto está en Proverbios 24:10. Y el último es confianza en Dios. Confía en Dios más que en todo lo que sabe. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Esto está en Proverbios 3, del 5 al 6. Muy bien. Jorge Eduardo, nada más. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. John Steven Salas. Presente. John Steven Salas. ¿Cómo se define el calor específico? El calor específico es el calor entregado por una unidad de masa por 1 grado de temperatura. Muy bien. ¿Calor latente? El calor latente es el calor ganado o perdido con un cambio de estado, pero sin un cambio de temperatura. Bien. ¿A qué se llama proceso termodinámico? El proceso termodinámico es la transformación que experimenta un sistema debido al calor. ¿Ejemplos? La fundición de un metal, supongo. Bueno, está bien. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? La segunda ley dice que es imposible que una máquina tenga un rendimiento del 100%, ni una máquina térmica. Muy bien. 3 principios éticos. La respuesta amable calma el enojo y la respuesta grosera lo enciende más. Este es Proverbios 15, versículo 1. El carácter, quien se rinde ante tu problema no muestra fuerza ni carácter. Esto es Proverbios 24 del 10 y lo prohibido sería
no tener relaciones sexuales prohibidas, que ese es el pecado que le hace más daño a uno mismo. Eso es de Corintios 6:18. Muy bien. Nada más, John Steven, hasta luego. Gracias. Vaca Guillermo. Ahorita, ingeniero. Ahorita. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está, Guillermo? Bien, ingeniero. Qué bueno. ¿Cómo se define una caloría? Una caloría es el calor que se le da a un gramo de agua para que este cambie, aumente una temperatura de 1 grado centígrado. Muy bien. ¿Calor sensible? El calor sensible es el calor ganado o perdido para que este cambie su temperatura, pero no su estado. Muy bien. ¿Qué estudia la termodinámica? Estudia los procesos o el proceso que transforma la energía en calor y el calor en trabajo. Bien. Segunda ley de termodinámica. La segunda ley de termodinámica dice que una máquina térmica no tiene el 100% de su rendimiento. Bien. ¿Cuándo el trabajo es positivo y cuándo negativo? El trabajo es positivo cuando el sistema lo realiza y es negativo cuando se realiza sobre el sistema. Muy bien. 3 principios éticos. ¿Cómo responder? La respuesta amable calma el enojo y la respuesta grosera lo enciende más. Proverbio 15:1. Confianza en Dios. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él no te abandonará y Él te ayudará. Está en Proverbio 3, del 5 al 6, y carácter. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Proverbio 24:10. Muy bien. Guillermo, nada más. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Igualmente, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Adriana Vargas. Presente. Ya. ¿Cómo está Adriana Vargas? Bien, 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 ingeniero. Su imagen se ve como muy borrosa, no sé de qué se trata. La cámara, yo dije que no compré una cámara de alta resolución porque son muy caras y como solo pensé que esto era temporal, no pensé que se iba a extender tanto, pues compraron una de baja resolución y con eso, como es computadora de escritorio, pues necesitaba una conexión directa, no tiene cámara. ¿Y cuánto es caro para usted? Ay, para mí caro sería arriba de los 200 bolivianos, quizás, no sueldo. No tengo mucho, depende de la cosa, ¿no? En este caso creo que esta costó 180, así que para una cámara tampoco uno puede saber qué tanta calidad, pero yo no quería que pase de 200 bolivianos. ¿Pero usted busca la calidad o lo barato? Busco una relación entre calidad y económico, porque tampoco puede ser algo barato que se va a destrozar de aquí a unos 2 días, porque sería otro gasto, porque lo barato sale caro, pero siempre como que va bien, creo que está de un buen material, solo que de poca resolución, por eso pedí esta, porque no pensé que se iba a alargar tanto. Piense, a ver usted, en formas, Adriana, formas en que usted podría ganar dinero. ¿Qué haría para ganar dinero? Bueno, para ganar dinero se puede vender, siempre es un ingreso vender, ya sea helado, ya sea limonada, pipoca, que sale harto y por 2 pesos.
también se puede hacer clases. Si dominas un área, puedes repartir volantes o asociarte a alguien y que te haga publicidad. También puedes buscar trabajo de ayudante, que es más rápido que un trabajo fijo, ya que no te pueden aceptar por la falta de experiencia. Y otro tipo, bueno, el trabajo, no importa qué tipo de trabajo sea, todos los trabajos son honrados. Puedes barrer, puedes ir a podar pasto de las casas que tienen mucho monte. También puedes ir a basurear, por así decirlo, los desperdicios de metal y todo eso que tiran por fuera de las mecánicas. Entonces creo que eso, así te vas ganando de poquito, creo. Bien. En el mes de febrero, usted, Adriana, de manera personal, ¿cuánto ha ingresado? ¿Cuánto ha ganado? Yo gané en el mes de febrero 380 bolivianos. Bien, no me diga cómo, no importa. ¿En enero? En enero, nada. Nada. ¿En diciembre? Tampoco. Recién es como que estoy tratando de generar ingresos porque no me permiten trabajar. No, ya le pregunto porque justamente muchas veces no tenemos ingresos porque no pensamos en las preguntas que yo le he hecho. ¿De qué forma yo puedo ganar dinero? ¿De qué forma puedo ganar dinero y hacer algo? Entonces, pues eso no deja de ser importante, y usted, que parece buena alumna, entonces un poco me sorprende que no haya comprado una muy buena cámara a la altura de sus conocimientos, pero bueno, tampoco es de... Si a usted le es cómodo, está bien. Es usted, no soy yo. Pero sugerencia, compre una buena cámara. Es parte de de su presentación como estudiante en este caso, ¿no? Y si ganó 300 pesos, usted puede fijarse como meta en este mes de marzo ganar otros 400 pesos. ¿Y qué carrera estudia usted? Sistemas. Sistemas. Pues no nos vamos a ver más conmigo, pero con seguridad que el próximo semestre también van a ser las clases virtuales, porque no creo que, que la pandemia termine hasta junio, no va a terminar. Entonces, ahora no sé cómo, o de repente yo soy el único que les pido examen oral y por eso que no sé, quizás los demás docentes no le ven así como yo la veo y pues no le dicen nada y bueno. Claro, sí. Es por eso, porque como no la usamos tanto la cámara, pues por eso dije, pues la más, porque demanda también de otras cosas por cuarentena sin trabajo, entonces por eso era esa necesidad. Muy bien, muy bien. Adriana Vargas. Ha sido un semestre muy interesante porque creo que ustedes han aprendido física, han aprendido principios éticos, han leído libros importantes y hemos tenido un final feliz hablando del tema de arte y cultura. Dígame, en su visita al museo, ¿qué es lo que le llama la atención? ¿Qué más le ha impactado? Coménteme, por favor, los aspectos que usted lo ha visto. Bueno, el museo para mí fue una experiencia muy bonita. Fue, creo que, de lo mejor que me pasó empezando este año, porque yo no puedo salir, no me dejan salir. Entonces, el hecho de que haya algo académico con lo que yo tenga que ir a presentarme, me hizo poder llegar a conocer a amigos que hice, que estaba esperando tanto por ver. Y dentro del museo, pues era bonito porque llegas a compartir y de alguna manera a conocer, porque yo nací aquí en Santa Cruz, entonces puedes, o sea, sientes o te tratas de teletransportar a tu historia, o sea, te pones a pensar cómo tus ancestros trabajaron y hacían cosas interesantes. Por ejemplo, tenían una cosmovisión muy diferente. Quien se hubiera siempre visto patrones romboides en las telas, en todo, y yo dije, qué simétrico, pero habían sido las estrellas que ellos representaban así. Entonces, cómo el humano es un ser social, cómo necesita construir una civilización, y cómo ellos, a pesar de ser nómadas, seguían manteniendo una relación social de respeto, y eran unas sociedades que se basaban mucho más en principios, porque para ellos eran los 3 principios de no robarás o siempre ayudar al prójimo. Entonces eran sociedades que, aunque no sean civilizadas, por así decirlo, eran nómadas y un poco, podría decirse, salvajes, mantenían lo esencial del ser humano, lo que hace que un humano, lo que hace que una sociedad sea armonía,
que es respeto entre todos. Entonces, todo eso pudimos ver cómo cómo se expresaban, ponerse las plumas al revés o demostrar sus sentimientos con objetos hechos de su cuerpo, por así decirlo. Entonces me pareció demasiado interesante, me pareció algo bonito y una experiencia muy favorable que me alegró mucho el año, porque recién está empezando, pero puedo decir que sí me alegró. Qué bien. A mí me alegra escucharte porque la verdad que es importante apreciar este tipo de museos. Y en el aspecto, digamos, de las esculturas, qué sé yo, pinturas que han hecho, eso, ¿qué te ha parecido? Oh, eso es un arte, sinceramente es un arte porque una vez nosotros intentamos hacer jarrones y era esa técnica de hacer círculos y luego sobreponerlos y después frotar la cerámica para que se haga un jarroncito. Es difícil y ellas hacían eso todo el tiempo, o sea, su tejido era eh, uno se pone a tejer y se chipa y le sale chueco, entonces su arte de ellos era algo impresionante porque lo hacían con rapidez y eran muy capos, por así decirlo, una palabra medio vulgar en este caso, pero eran demasiado artísticos y tenían esa expresión, tenían esa creatividad, porque creo que a comparación con la cultura occidental, que son colores opacos, colores fríos, que más que todo expresan tristeza. Nosotros aquí en la cultura oriental, ellos tienen esa creatividad e imaginación y plasmaban todo en sus jarrones, sus cuadros tenían mucho color, sus colgantes tenían mucho color, mantienen esa expresión pero llena de vida y, y creatividad. Entonces, para mí ellos son artistas de primera, porque hacerlo sin cuchillos, no tenían cuchillos, tenían que raspar madera o que uno quiere hacer algo y sí o sí tiene que agarrar papel, toalla, no sé, y ellos que hagan todo así desde sus manos, desde la naturaleza misma, me parecía asombrante y admiraba mucho eso, admiro mucho eso de todo lo que pasó en la historia. Sí, muy interesante también cómo ellos interpretaban algunas leyendas, por ejemplo, de los mosquitos y cómo fue y por qué fue, quién se murió. ¿Algo de eso te acuerdas? De los mosquitos, no sé si O escuché de otro cuadro, porque alguna expresión de su realidad pintaban. de convivían mucho con los pavos reales y veía yo que en sus jarrones tenían prácticamente en su tejido había un pavo real, en sus vajillas tenían forma de pavo real o en sus jarrones estaba tallado plumas de pavo real. Entonces le pregunté a la señorita y me dijo que ellos, como es un ambiente trópico, convivían tanto con los animales y eso es lo que ellos plasmaban, la interacción con todos esos animales con los que paraban viendo, como los tigres y los caimanes o lagartos. Así que esas serían las... Bueno, qué bien, Adriana, y hay muchos museos más por conocer. Ya no invitaré yo, pero sí a tus papás puedes pedir permiso y con alguna compañera visitar, porque no es lo único y me alegra que haya habido una motivación sobre este tema que gente profesional no lo valora o no conoce, quizás por ignorancia, pero sí ustedes, muchos, algunos he preguntado y pues les ha gustado y eso me alegra porque no ha sido un esfuerzo en vano. En el tema de las ayudas, por ejemplo, en algunas esquinas vemos que están vendiendo sus trabajos y yo lo percibo que lo que les falta es el tema contable. Esa tarea de hacer un tallado de un animal en madera que les costará, qué sé yo, una semana, lo venden en 20 pesos. Entonces, la cultura es una especie de contribución cultural, no intromisión. Yo no puedo ir, no quiero que se interprete que si yo voy y les digo, señores, valoren su trabajo y cobren un poco más para que mejoren su condición de vida, pero es un tema, bueno, pendiente, pero ha sido muy interesante. Bien, Adriana. 3 principios éticos. Bueno, el primero que le podría nombrar sería la palabra, bueno, la respuesta amable calma el enojo, más la respuesta grosera lo enciende más, que está en Proverbios 15:1. Otro sería el que no enfrenta el problema, no demuestra ni fuerza ni carácter, Proverbios 24:10. Y el último sería pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes, porque y ten en cuenta a Dios en todas tus acciones, porque Él te ayuda en todo.
Proverbios 3, versículos 5 y 6. ¿Cuál principio te gustó más y por qué? Bueno, el que más con el que más me caracterizo es con el del pon la confianza en Dios, porque cuando a veces tenía ya todo perdido, absolutamente todo perdido, te das cuenta que desde el comienzo debiste haber acudido a Él. Entonces hablas o te encargas a Él y termina todo con una respuesta de que acordate que yo estoy aquí y se soluciona, o se abren nuevos caminos o se abren nuevas puertas. Entonces sientes que de alguna manera Él está detrás de todo y te hace recordar de que confía en mí, que yo tengo el control de todo. Es como que algo que he estado viviendo ya varios años. Qué bien. ¿Y de los libros, cuál le gustó más? Del último que he aprendido. Del último es el que me interesó un poquito más, es como que algo más profesional, por así decirlo, aparte del segundo, porque el primero como que te enseña cómo construirte personalmente para ser un buen profesional, como que te enseña esos principios y valores que ahorita los profesionales no están ejerciendo, que la sociedad sería mejor si quizás alguna vez hubieran leído ese libro, porque también un líder o sea, siempre tiene que haber un líder, tiene que haber alguien que guíe, y un líder no es el que esté mandando todo el tiempo, sino el que esté trabajando y guiando con todos los compañeros. Entonces, ese libro explica muy concreto y directo y sencillo cómo tienes que llegar a ser, qué puedes hacer cuando esté esto mal, cómo puedes vencer hábitos que están mal. Entonces fue un libro un poco de análisis personal y, y ver cómo arreglar sus problemas y ver cómo llegar a ser un buen líder de principios y valores, que es lo más importante, basado en eso, porque si no hay principios, no hay, todo es un caos. Qué bien. Y ustedes son líderes, por supuesto, a la edad que tengan, y es importante, como usted dice, tener los principios y valores éticos. Y yo en lo personal, yo valoro mucho más, yo soy docente de física, evidentemente, pero yo valoro mucho más, tendría que yo los libros no dar 10 puntos, tendría que dar yo 30 puntos, porque no es lo mismo un examen donde muchas veces algunos, no todos, algunos copian o qué sé yo, y tienen una nota alta, pero no se trata de la nota, sino se trata de aprender, y usted ha aprendido muy bien. Bien, Adriana, la felicito por sus respuestas, y si se ha dado cuenta, no le he preguntado nada de física. Sí, se le quería preguntar si voy a tomarlo o dar ese examen. Y sabe que de física no le voy a preguntar. Gracias, ingeniero. Eso es todo, que Dios la bendiga. Igualmente. Nada más, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Edil Velázquez. Buenas tardes, ingeniero. Edil, ¿cómo está Edil? Ahora sí. Bien. ¿Cómo se define una caloría? Una caloría es la cantidad de calor suministrado a 1 gramo de agua para que éste eleve su temperatura a 1 grado centígrado. Muy bien. ¿Calor latente? El calor latente es el calor ganado o perdido con cambio de estado, pero sin cambio de temperatura. Muy bien. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia los procesos donde la energía se transforma en calor, el calor en trabajo y viceversa. Bien. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? La segunda ley dice que es imposible que una máquina térmica tenga un rendimiento del 100%. Bien. ¿Cuándo se llama proceso isotérmico? Proceso isotérmico cuando la presión es constante. Bien. 3 principios éticos. La primera, ¿cómo responder? La respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera la enciende más. Se encuentra en Proverbios capítulo 15, versículo 1. La otra, carácter, quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter, se encuentra
Proverbios capítulo 24, versículo 10, y lo prohibido, no tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese es el pecado que daña más al cuerpo que cualquier otro pecado. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Muy bien, Edil, excelente. Nada más, que tenga buena tarde. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Víctor Hugo Vera. Víctor Hugo, ¿cómo está Víctor Hugo Vera? ¿Cómo se define una caloría? Bueno, una caloría es la cantidad de... No se escucha nada en tu micrófono. Micrófono, Víctor Hugo. ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Se escucha, ingeniero? Sí, continúe. ¿Cómo se Ok, define como le una decía, caloría? bueno, la caloría es el calor entregado a 1 gramo de agua y que eleva su temperatura a 1 grado. Bien. ¿Calor latente? El calor latente es el calor ganado o perdido de un cambio de estado, pero sin el cambio de temperatura. ¿Qué estudia la termodinámica? Bueno, la termodinámica No se escucha estudia muy los bien. procesos de... Estudia los procesos donde la energía se convierte en calor, el calor en trabajo y viceversa. Muy bien. ¿Cuándo el trabajo es positivo y cuándo negativo? El trabajo es positivo cuando se trabaja por el sistema y el negativo es cuando se trabaja sobre el sistema. Bien. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? Bueno, la segunda ley de termodinámica dice que es imposible que una máquina térmica tenga un rendimiento al 100%. Bien. ¿Tres principios éticos? Bueno, el primero sería cómo responder. Bueno, la respuesta amable calma el enojo y la respuesta grosera enciende más. Bueno, lo enciende más, ¿no? Ese sería el Proverbios 15, 1, el carácter. El carácter, quien se rinde ante un problema no demuestra la fuerza en su carácter. Proverbios 24, 10. El último, que sería lo prohibido. No tengan relaciones sexuales porque es un pecado, hace daño más al cuerpo. Ese pecado hace daño más que cualquier otro, que sería Corintios 1, 6, 18. Muy bien. Víctor Hugo, nada más. Que tenga buena tarde. Aprobado. Hasta luego, ingeniero. Gladys Yucra. Ok. Sí. ¿Cómo estás, Gladys? Bueno, sí. Buenas tardes. ¿Cómo se define una caloría? Es la cantidad de calor entregado a 1 gramo de agua que eleva su temperatura en 1 grado Celsius. ¿Diferencia entre calor latente y calor sensible? Calor sensible es el calor ganado o perdido con cambio de temperatura, pero sin cambio de estado. Y el calor latente es el calor ganado o perdido con cambio de estado, pero sin cambio de temperatura. Bien. ¿Diferencia entre compresión y expansión? Comprensión es aquella en la que aumenta el volumen y la presión disminuye, y expansión es la que donde aumenta el volumen y la presión disminuye. Creo que me equipé. Diga otra vez. Comprensión es aquella donde el volumen disminuye, pero la presión aumenta. Y expansión es donde el volumen aumenta, pero la presión disminuye. Muy bien. El volumen aumenta y la presión disminuye. Es compresión, sin N, no es comprensión, es compresión, ¿no? Comprensión es lo que usted me comprende, yo le comprendo, eso es comprensión. ¿Por qué una máquina térmica no tiene rendimiento del 100%? Ya que en la segunda ley nos dice que no puede tener el rendimiento del 100%, ya que una parte
se va al trabajo y otra parte se escapa, como por ejemplo, un claro ejemplo de ello sería en los autos. Una parte del trabajo se va como dióxido de carbono y la otra pues hace manejar. Eso. Muy bien. Gladys, 3 principios éticos. El primer principio, que sería cómo responder, nos dice que la respuesta amable calma el enojo, más la respuesta grosera la enciende más. Esa está en Proverbios 15:1. Carácter, quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Esta está en Proverbios 24:10. Y la última, confianza en Dios, que nos dice que pongamos toda nuestra confianza en Dios, ya que nosotros no somos sabios y Él sabe lo que hace y que Él siempre nos va a ayudar en todo. Esa está en Proverbios 3, 5, 6. Muy bien. De los libros que ha leído, ¿cuál le gustó más? ¿Por qué? La primera, ya que hay veces soy un poco desordenada y pues a ordenar un poquito más mi vida y todo lo que hago. Y eso. Muy bien, Gladys. Nada más. Que Dios la bendiga. Hasta luego. Igualmente. Bueno, yo según... Ingeniero. Sí. Disculpe, me disculpo. sucedió un problema. Se saltó mi nombre. Era lo que sí. pasa es que Álvarez, Sí. Abel, no me ha presentado el libro número 3. Sí, ingeniero. Cuando noté eso, me fijé en el Classroom y no le había dado a entregar. Sí, va a dar en el recuperatorio. Ingeniero, ¿no lo podría dar hoy? Por favor, no. Mire, aquí lo tengo. No, porque el requisito que yo lo he anunciado muchas veces es tener los libros presentados y cuando yo revisé, no estaba presentado. Si lo tiene bien, envíelo y va a dar en el recuperatorio. Bueno, ingeniero. No se preocupe, es por la misma nota, los mismos temas, no se preocupe. Ingeniero, lo que pasa es que el sábado voy a viajar. El por sábado un es el tema tercer familiar. parcial. El sábado es el tercer parcial. Si no da el tercer parcial porque viaja, va a dar también en el recuperatorio. El recuperatorio es el otro sábado. No. Yo voy a marcar otra fecha, va a ser presencial. Ya. Gracias, ingeniero. Ya, que le vaya bien. ¿Alguien más falta? Disculpe, ingeniero, ¿ambos recuperatorios van a ser presenciales? Todos. Es un solo recuperatorio. Digamos, alguien no dio el primer parcial, recupera el primer parcial de problemas. Si no dio el segundo parcial, el segundo parcial. Si no dio el tercer parcial, el tercer parcial. O sea, van a recuperar un parcial de problemas y un oral también, ¿no? Algunos no han dado por algún motivo. Por ejemplo, hoy no se presentó, no sé por qué. Brian Méndez no se presentó. Brian Rojas tampoco, no han venido los Brian. Si quieren, dan el recuperatorio. Va a ser el mismo día, la misma hora de todos. Ingeniero, ¿y cuándo sabríamos nuestras notas finales para saber si entramos al recuperatorio o no? No. O sea, no es el recuperatorio es alguien que no dio examen. No es que alguien que no, por ejemplo, el compañero que habló hace un momento dice, yo no puedo dar el sábado, voy a viajar. No hay problema, viaja, tranquilo. Entonces va a deber ese examen. Es para que debe un examen, porque con los laboratorios y tareas que han presentado, todos están bastante bien en calificaciones. Ingeniero. Yo voy a pensar mañana, el día, y les aviso con tiempo. Por lo menos con unos 8 o 10 días de anticipación les voy a comunicar. Ingeniero, ¿Decía algo? Sí, disculpe, quería preguntarle si es que tenemos una nota baja en algún examen. Por ejemplo, en mi caso, en el segundo parcial yo me saqué nota baja en mi examen de preguntas. Quería saber si podía darlo en el recuperatorio o ya no. Las tarijeñas no pueden. ¿Por qué? No, claro que sí. Decidiré que es que ella dijo que es tarijeña. Ya. Me acordé. Además la vi en el museo y bueno, y es importante conocernos. Lamentablemente no fue posible, pero por lo menos nos hemos visto el último día, aunque con barbijo. Yo me saqué un ratito. Bueno, sí pueden porque
alguien como dice, decide que me saqué nota baja y quiero recuperar, eso sí puede, porque digamos, si alguien que por cualquier motivo no dio, le doy oportunidad, ¿por qué no voy a dar oportunidad a alguien que quiera mejorar? Pero sí me avisan, por favor, para que prepare los exámenes, no sé a qué día me falten. Decide, puede dar examen y le voy a esperar. Está bien, ingeniero, muchas gracias. ¿Listo? Por si acaso decidí, como te dije, no sé si lo dije, pero mi esposa es tarijeña y son buena gente las tarijeñas. Sí, al Aparte 15 de que- abril nomás, Inge. Sí, aparte de que mi esposa había tenido buen gusto. Buen gusto. ¿Cómo? De elegir un marido simpático, guapo y con harta plata. Uy, Bueno, ¿alguien más va a dar examen? Porque Yo, ingeniero, a mí no se mandó mi segundo examen de problemas, Vargas Adriana. el segundo examen práctico. No lo tengo registrado en mi apunte, que aparte he hecho un apunte para, qué sé yo, verificar, pero lo voy a revisar. Si es que usted envió el formulario Google Classroom, está calificado. Y si no envió, no está. Lo voy a verificar y le voy a comunicar a Adriana. Es que no se envió. Se envió a las 3 y cuando le di a enviar salía que ya no recibía, entonces supongo que se cerró y no le ha llegado al formulario. No me ha Así llegado. no. Si no me ha llegado, va a tener que dar el recuperatorio, pero usted sabe y con ese motivo sale de su casa otra vez, porque como digo, va a ser presencial. Sí. Muy bien, jóvenes, es nuestra última clase, pues estamos todos contentos. Yo también, pues me pongo de vacación, no. Bueno, ¿alguien más? Jocelyn, ¿algún Y comentario? entonces ¿Alguna mañana no va a palabra? haber, ingeniero, mañana no va a haber laboratorio, entonces ya no. Ah, mañana es el último laboratorio, la última clase de teoría. Ah, ya, ya. Sí, mañana es el último laboratorio, mañana y pásenlo porque van a haber preguntas del examen. ¿Algún Ingeniero, comentario? sobre Sí. la tarea del museo. Como ya tú lo has programado, Diego, y gracias, hasta el 8 de marzo van a presentar. Es posible que hasta más tarde, máximo mañana, van a recibir una información digital, todos van a una información digital para que los que no pudieron ir por cualquier motivo hagan su informe de la información digital. Y los que han ido, como Diego, ya pueden hacerlo. Es muy simple, como dije, un dibujo. Hoy he preguntado a algunos qué les ha parecido, eso lo escriben nada más y eso sería. Ah, ingeniero, justo me salí cuando me llamó. A ver, habilita tu cámara, Jocelyn. Ah, ya voy. Hola. Chau, madre. Se ve Me dormí. una mancha negra. ¿Dónde estás? Que no hay luz en tu casa. ¿Por qué Sí, no pagan la CRE? Bueno, ¿algún comentario, Jocelyn, para terminar? Y terminamos la clase. No, lo han hecho bien los chicos. Han hecho muy bien su exposición. Hay una que ¿Qué otra te pareció el duda museo, más ahí. Jocelyn? Oh, belleza. Ujú. Me Y gustó mucho. Hoy día en la qué bien que ha mañanita, sido. no sé. Qué bien que ha sido, porque no Sí, pensaba así, me pero ha alegra. sido. Y fue una grata sorpresa, aparte conocerte, verte y, como dije, Diego, Jocelyn, Marina, Luis Fernando, que me han ayudado bastante en este semestre y pues estamos para eso. Bien, bien, bien. Bien, jóvenes, nada más. Entonces, mañana el último laboratorio y el sábado a las 2 el examen último y nada más. Adiós, que les vaya bien. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero.